Como dato curioso, la palabra álgebra viene del árabe al-jabra, que significa reducción o efecto de reducir. Hay muchas palabras en castellano que provienen del árabe, pueblo que ocupó gran parte de España durante 8 siglos. Precisamente en la España antigua, le decían algebrista a los médicos que arreglaban huesos, los que hoy en día llamamos traumatólogos. Bien, en mi cuento el algebrista no era médico, sino de los que cultivan el álgebra como disciplina matemática. Este le había hecho por encargo muchos cálculos de astronomía al sultán. También había medido sus tierras para construir un sistema de riego. El sultán, muy complacido, le dijo que le daría lo que quisiera. Al-Khwarizmi, sin pensarlo, enseguida sacó un tablero de ajedrez y dijo: «No voy a pedir mucho, solo que me des un grano de trigo por el primer cuadrito de este tablero, 2 por el segundo, 4 por el tercero, y así sucesivamente, por cada cuadrito me das el doble del anterior». El sultán accedió de buena manera y ordenó a sus sirvientes y ministros que trajeran el trigo para Al-Khwarizmi. Le llevaron vasijas y sacos llenos, entregándole todo el trigo del reino, y todavía no llegaban a la mitad del tablero. Oye, pero si consideramos que un grano de trigo pesa algo así como 1 miligramo, esto es la milésima parte de un gramo, y 1 kilo tiene 1.000.000 de miligramos, entonces 1 kilo de trigo contiene algo así como 1.000.000 de granos. Exactamente. Lo que Al-Khwarizmi le pidió al sultán es 1,84 por 10 a la 19 entre 10 a la 6, lo que es igual a 1,84 por 10 a la 13 kilogramos de trigo. Calculando eso en toneladas, tenemos que este equivale a 1.000 kilos. Si divido por 1.000 ese producto me da 1,84 por 10 a la 10 toneladas. Pero esa cantidad es superior a la producción de trigo de todo un año en Estados Unidos, que es el mayor productor en la actualidad. Imagínate, para la época el algebrista dejaría embargado al sultán por un buen tiempo. Realmente, el ofrecimiento del sultán fue bastante irresponsable. Por no saber nada de matemáticas, obviamente cayó en la trampa. Por esas situaciones hipotéticas, el estudio y la práctica de las matemáticas básicas es tan importante. Las progresiones geométricas fueron las que le permitieron al Khwarizmi desfalcar al sultán. Profundicemos ahora con una explicación más detallada de cómo llegamos a un número tan grande. 1,84 por 10 a la 19. Para esta operación podrían necesitar una calculadora porque estamos hablando de un número muy grande. Una progresión geométrica es una sucesión de números tal que cada uno se obtiene del anterior, multiplicándolo por un número fijo que es la razón. Así, en el caso del cuento, comenzamos con el número 1. El segundo término de la sucesión es 1 por 2 igual a 2. El tercero es 2 por 2 igual a 4. El cuarto es 4 por 2 igual a 8. Y así sucesivamente. ¿Ves? Cada término se obtiene del anterior multiplicando por 2. Entonces, comenzamos con un número cualquiera al que llamamos A. El primer término sería A. El segundo sería A por R, donde R es la razón de la progresión. El tercero es A por R, y así sucesivamente. Llamamos a sub 1 al primer término, a sub 2 al segundo, a sub 3 al tercero, y así tenemos la sucesión hasta a sub k, que es el número que ocupa el lugar k de la progresión y se obtiene del anterior multiplicándolo por r. Esto es a sub k igual a sub k menos 1 por r. Ese será el término general de la sucesión, y es lo mismo que decir a sub k igual a sub 1 por r elevado a la k menos 1, porque la sucesión es a sub 1, a sub 2 igual a sub 1 por r, a sub 3 igual a sub 2 por r, y eso es a sub 1 por r al cuadrado, a sub 4 igual a sub 3 por r, y eso es a sub 1 por r al cubo. Y así llegamos a que a sub k es igual a sub 1 por r elevado a la k menos 1. En el ejemplo del tablero de ajedrez, tenemos que a sub 1 es igual a 1, a sub 2 es igual a 2, a sub 3 es igual a 2 al cuadrado, a sub 4 es igual a 2 al cubo, hasta a sub 64, que es igual a 2 a la 63. Este es el último término porque el tablero tiene 64 cuadros. Te preguntarás, ¿cómo calculamos el total de granos de trigo por cada cuadro del tablero de ajedrez? Es una idea muy sencilla.
Calculamos la suma de los k primeros términos de la progresión geométrica así. Llamamos S sub k a esta suma. Entonces, S sub k es igual a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 y así seguimos hasta a sub k. Los puntos suspensivos indican que seguimos sumando hasta llegar al término del lugar k, que es a sub k. Si multiplicamos la suma por la razón r, tenemos S sub k por r es igual a sub 1 por r más a sub 2 por r más a sub k por r, resultando a sub 2 más a sub 3 más a sub k más a sub k por r. Multiplicando por r, cada término se convierte en el siguiente hasta el último que es a sub k por r. Si a esta suma le restamos S sub k, ¿qué tenemos? Vamos a ver. Escribimos S sub k por r como a sub 2 más a sub 3 más a sub k más a sub k por r. Luego escribimos la suma como la definimos al principio. S sub k igual a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 más a sub k. Restando miembro a miembro estas igualdades, tenemos S sub k por r menos S sub k igual a sub k por r menos a sub 1. Y obtenemos esto porque todos los demás términos se anulan en la resta. Ahora podemos despejar S sub k. Factorizando tenemos S sub k por r menos 1 igual a sub k por r menos a sub 1. Despejamos S sub k y obtenemos S sub k igual a sub k por r menos a sub 1 todo sobre r menos 1. ¡Qué bien! Obtuvimos fácilmente la fórmula para la suma de los k primeros términos de una progresión geométrica, que es igual al último término por la razón menos el primer término dividido por la razón menos 1. Y en el caso del tablero de ajedrez, ¿cómo sale esa cuenta? Veamos. Fíjate, si aplicamos el procedimiento anterior con el ejemplo del tablero de ajedrez, obtendremos que al restar S sub 64 por 2 menos S sub 64 nos da que S sub 64 es igual a 2 elevado a la 64 menos 1. Empleando una calculadora podremos ver que la suma de los 64 términos de esta progresión es 1,84 por 10 elevado a la 19 menos 1. En el relato dijiste que era 1,84 por 10 a la 19. Sí, pero la suma exacta, según lo que hemos aprendido, es un granito de trigo menos, es decir, 1,84 por 10 elevado a la 19 menos 1.